Buenos días, pues vamos a comenzar el culto. Como siempre vamos a leer la palabra de Dios, vamos a escuchar su voz y vamos a hacerlo en el Salmo 92. Así que por favor, si buscáis en vuestras Biblias este Salmo, Salmo 92, voy a leerlo yo a continuación. Salmo 92. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. ¿Por qué aquí tus enemigos, oh Jehová? ¿Por qué aquí perecerán tus enemigos? Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto, y que en él no hay injusticia. Vamos a orar. Señor, gracias por el privilegio que tenemos de reunirnos para alabarte. Como dice este salmo, es bueno alabarte y alegrarnos en tus obras. Señor, tú nos has iluminado para que podamos reconocer que tú eres Dios, que tú eres el que ha hecho todas estas cosas, que ven nuestros ojos maravillosas, y que podamos apreciar la obra de salvación que tú diseñaste desde antes de la fundación del mundo. Señor, nos acercamos a ti humildemente, sabiendo que no nos acercamos con nada que ofrecerte. No somos dignos de estar delante de ti. Tú eres justo, tú eres altísimo, y nosotros, Señor, somos criaturas rebeldes y pecadoras, pero Señor, te alabamos por tu misericordia, la misericordia que has tenido con nosotros. Tú te has apiadado de nosotros, que merecíamos tu castigo, tu justo juicio, y nos perdonaste en tu Hijo Jesucristo. No nos cansamos, Señor, de darte gracias por Él, de darte gracias por su entrega voluntaria por nosotros, por su sacrificio en la cruz, que limpia todos nuestros pecados y nos acerca a ti. Señor, reconocemos que no valoramos lo que has hecho por nosotros, que muchas veces venimos a ti por rutina y sin ver, Señor, todo lo que has hecho por nosotros, y te pedimos perdón. Y te pedimos que nos abras los ojos, que nos hagas ver todo lo que has hecho por nosotros, que nos hagas ver tu grandeza, que nos hagas ver tu misericordia, que podamos gozarnos en ti y honrarte como tú mereces. Señor, tú conoces nuestro corazón, tú conoces lo que hay en cada uno de nosotros, cosas diferentes. Los hombres pueden ver unas cosas, pero tú ves lo que hay dentro de nosotros realmente. Te pedimos que nos des lo que necesitamos. Necesitamos de ti, necesitamos tu espíritu. Necesitamos que tu espíritu nos refresque y nos atraiga a ti. Queremos honrarte esta mañana con todas las cosas que hagamos aquí. Tú eres el único que merece la gloria y la honra. Queremos disfrutar del privilegio que tenemos, que muchos no tienen, de estar escuchando tu voz, de estar con otros hermanos, animándonos en el camino y con esa esperanza, Señor, que tenemos en ti. Bendícenos, Señor, habla a nuestros corazones y danos, Señor, a nosotros deseos de estar atentos a tu voz, deseos de entender tu palabra y deseos de ponerla en práctica. Te lo pedimos todo en nombre de Jesucristo. Amén. Pues voy a leeros ahora un himno, como ya hacemos habitualmente, y el himno se titula Dios está presente. Dice así este himno. Dios está presente, vamos a postrarnos ante Él con reverencia.
En silencio estemos frente a su grandeza, implorando su clemencia. Quien como él quiera andar, su mirada eleve, votos le renueve. Dios está presente y los serafines lo rodean reverentes. Santo, 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 en su honor le cantan los ejércitos celestes. Oh buen Dios, nuestra voz como humilde ofrenda a tu trono ascienda. Como el sol irradia sobre el tierno lirio, que contento se doblega, Dios omnipotente ilumina mi alma, y feliz yo te obedezca. Haz que así tú en mí seas reflejado, y tu amor probado. Gózate mi alma, cántale alabanzas e himnos con fe sumisa, aleluya rinde al Señor eterno, con los santos que le adoran. Pues con bien y sin fin somos bendecidos y le alabaremos. Amén. Vamos a acercarnos a nuestro Dios, reconociéndonos pecadores como somos, salvos por la gracia, reconociendo que aún queda pecado remanente en nosotros que tenemos que confesar en la confianza de que Él es un Dios bueno y perdonador. Y hoy elevamos esta oración al Señor basados en la enseñanza del Salmo 121. Y oramos a nuestro Dios y le decimos: Dios y Padre nuestro, hoy venimos a ti en el nombre de Jesucristo a confesar nuestro descuido, que es pecado, por no tener una conciencia activa de que vivimos en Mesec y en Cedar, en un mundo hostil a nosotros y que está en enemistad contigo. Por esa falta de conciencia adoptamos las prácticas y costumbres de este mundo. Nuestro labio es muchas veces mentiroso. Cuando adoptamos el doble lenguaje, la exageración, la mal llamada mentira piadosa, cuando callamos ante la injusticia, cuando asentimos a las falsas promesas y a los dichos vacíos de los líderes de opinión de nuestros tiempos, cuando no hacemos frente a tantos falsos evangelios que se propagan a nuestro alrededor. Confesamos que vivimos en este mundo y nos deleitamos en muchas de sus prácticas, aun sabiendo que tú las aborreces y que para perdonarlas has tenido que castigar a tu Hijo amado en nuestro lugar. Reconocemos que en muchos casos preferimos relacionarnos con los impíos que con nuestros hermanos, tus hijos, que pasamos más tiempo del necesario en la compañía de los incrédulos, no para hablarles de ti y llamarlos al arrepentimiento, sino para disfrutar de sus vidas impías y de sus conversaciones corrompidas. Porque estos pecados no son excepcionales, porque los repetimos constantemente, porque no valoramos su pecaminosidad, porque los confesamos a la ligera, porque no generan en nosotros un auténtico y profundo dolor y lamento, hoy venimos a confesarlos esperando que los erradiques de nuestros corazones para siempre. Amén. Y no nos quedamos desconsolados ni atribulados viéndonos a nosotros sin esperanza, sino que miramos al Señor. Él es un Dios perdonador, como nos dice el libro de Daniel en el capítulo 9 y versículo 9. Pero aun cuando nos hemos rebelado contra ti, tú, Señor nuestro, eres un Dios compasivo y perdonador. Esa es nuestra esperanza y por eso venimos a Él confesando, no ocultando nuestros pecados, sino confesándolos delante de Él. Quisiera que continuemos en nuestra lectura consecutiva del Catecismo de Heidelberg, de la Confesión de Fe de Bautista de 1689. Y hoy en esta llegamos al capítulo 20, a su último párrafo. Es un capítulo que tiene que ver con el Evangelio y el alcance de la gracia del Señor en el Evangelio. Y nos dice lo siguiente, este cuarto párrafo del capítulo 20. Aunque el Evangelio es el único medio externo para revelar a Cristo y la gracia salvadora, y es como tal
completamente suficiente para este fin. Sin embargo, para que los hombres que están muertos en sus delitos puedan nacer de nuevo, ser vivificados o regenerados, es además necesaria una obra eficaz e invencible del Espíritu Santo en toda el alma, con el fin de producir en ellos una nueva vida espiritual. Sin esta, ningún otro medio puede efectuar su conversión a Dios. Estas cosas creemos y confesamos. Quiero presentaros esta mañana un nuevo himno basado esta vez en el Salmo 15. No he programado que justo sea este el Salmo, estamos viéndolos por orden, ¿verdad? Pero justamente el Señor ha permitido que la enseñanza de este Salmo, junto con la que ha leído nuestro hermano, esté en la línea de la palabra que vamos a considerar en unos momentos en el libro de Isaías. Y aquí en el Salmo 15, el salmista se pregunta, siendo que Dios es tan santo como es, ¿quién podrá presentarse delante de Él en su templo? Y Él nos da la respuesta. Y el himno dice, en tu santuario, Dios, ¿quién vivirá? Tu santo monte, ¿quién lo habitará? Quien muestra integridad, practica la equidad y dice la verdad, Él morará. Quien no es calumniador del que es su igual, el que al vecino no procura el mal. Ante sus ojos es el vil sin interés, pero al que teme a Dios, Él honra al tal. Dañándose al jurar, no cambiará. Con un gran interés no prestará. Sobornos no aceptó contra el que el mal no obró. Quien de esta forma actuó, no caerá. Vamos a orar al Señor, a pedirle que nos ayude al considerar su palabra. Señor nuestro Dios, estamos delante de tu presencia con el anhelo de serte agradables, con el deseo, Señor, de presentarnos no de una manera externa, no, Señor, haciendo una pantomima religiosa, sino abriendo nuestros corazones a ti, pidiéndote que tú los examines, reconociendo, Señor, que en ellos hay pecado remanente, por eso lo confesamos. Y, Señor, confiados plena y absolutamente en que solo tu misericordia nos hace aceptos delante de ti. Señor, no traemos ningún mérito, no venimos tirando de un currículum espiritual con el cual, Señor, pretendamos que tú nos recibas en tu presencia. Es cierto, Señor, que como este salmo que acabamos de ver en forma de himno, eh, nuestras vidas están siendo cambiadas, hay cosas, Señor, que por tu gracia ya no hacemos, hay prácticas, Señor, que han quedado atrás, pero también es cierto, Señor, que hay otras que han venido a tomar su lugar y algunas llevan tiempo agarradas a nuestros corazones, algunas nos cuesta verlas y mucho más confesarlas. Pero Señor, sabemos que cuando Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, Él sí conocía todo lo que había en cada uno de nuestros corazones. Él era consciente de ellos y por cada uno de ellos dio su vida. Y tú, Señor, la aceptaste como sustituto por lo que demandas de nosotros. Es en su justicia plena que nosotros nos sabemos perdonados. Señor, no hay nada que nosotros podamos añadir para mejorar, para suplementar esa justificación. Hemos sido justificados una vez y para siempre. Señor, todo eso por la obra de Cristo en la cruz. Te damos gracias por ello, Señor. Y queremos responderte con vidas santas, vidas que se amolden a tus decretos, a tus preceptos, que se amolden a tu palabra, a ese camino que tú nos has dejado trazado, no solamente de manera escrita, sino ejemplificado en tu Hijo, el Señor Jesucristo. Enséñanos a ser mansos, pacientes como Él, a no responder como se merece el mal que otros nos hacen, Señor, estar dispuestos a andar la segunda milla, a poner
la otra mejilla cuando somos golpeados. Enséñanos, Señor, a amar a aquellos que sabemos que nos van a traicionar. Enséñanos, Señor, a ser hospitalarios, a estar abiertos, Señor, a dejar que en nuestros corazones entren algunos que posiblemente en el futuro puedan hacernos llorar y, Señor, puedan hacernos recordar que vivimos en un mundo caído, con hombres y mujeres caídos, que no hacemos otra cosa que pecar. Señor, haznos más como Cristo, que en realidad esa es la razón por la cual Él se dio en la cruz, para ser el primogénito entre muchos hermanos, para que todos, Señor, podamos ser capacitados para estar algún día en ese templo perfeccionado y santificado que es tu presencia. Cuando tú hagas que el cielo descienda a la tierra y cuando del pecado no quede ni la memoria. Señor, ese es nuestro anhelo, esa es nuestra esperanza y miramos a ti porque sabemos que solo tú eres capaz de producir esto en nosotros. Para ello, Señor, tú usas medios de gracia, como es la predicación de la palabra. Te damos gracias porque llega el momento en este culto que celebramos en honor a ti y para tu gloria. Llega el momento, Señor, en que vamos a leer tu palabra y vamos a tratar de entenderla. Te pedimos, Señor, que nos capacites para ello y que la apliques a nuestros corazones. Somos tan heterogéneos, entre nosotros hay niños muy pequeños, hay personas mayores, hay creyentes, hay incrédulos, están aquellos, Señor, que creen ser hijos tuyos y tal vez no lo son. Nosotros solo podemos juzgar por las apariencias, pero tú que ves los corazones, que ves lo que necesitamos, Señor, obra. Cautívanos, Señor, con tu palabra. Quebranta nuestros corazones, Señor. Que no sea por orgullo que nos agarremos a una falsa profesión de fe y que impidamos que el Espíritu haga su obra en nosotros, porque nuestro orgullo es más grande y lucha y forcejea, Señor, por no dejarse quebrantar. Señor, bendícenos. Tú sabes las pruebas que tienes para que andemos en ellas en los próximos días, en las próximas semanas. Nosotros desconocemos nuestro futuro, pero nuestro futuro está en tus manos. Prepáranos, Señor, para afrontarlo. Que el Señor no tengamos demasiado bienestar, demasiadas riquezas, demasiadas amistades y comunión y la presencia de personas que nos lleven a apartarnos de ti. Pero, Señor, que tampoco tengamos tampoco que miremos a ti apretando los dientes y quejándonos. Señor, enséñanos a estar conformes con tu providencia, sabiendo que el Dios de la providencia es nuestro Padre, que nos ama con un amor eterno, un amor probado al enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados. Señor, bendícenos. Bendice a tu pueblo en otros lugares. Bendice cada congregación donde hay un verdadero cuerpo de creyentes que están sometidos a ti y que reconocen que tu palabra es central en el culto público. Bendice a cada predicador y a cada oyente. Y Señor, que este sea un día en que tu palabra entre en nuestros corazones y produzca aquello para lo cual tú la envías. Estas cosas esperamos de ti y te las pedimos a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a continuar esta mañana estudiando el libro de Isaías y hoy llegamos al capítulo 56. Mi intención original era ver el bloque entero, que son los capítulos 56 al 59, pero por causa del tiempo que nos llevaría a verlo, lo dividimos en dos partes. Hoy vamos a ver el capítulo 56 y el 57. Y yo voy a dar lectura a esta porción desde la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Y dice así: Así dice el Señor: observar el derecho y practicar la justicia, porque mi salvación va a llegar, mi justicia va a manifestarse.
Dichoso el que así actúa y se mantiene firme en sus convicciones, el que observa el sábado sin profanarlo y se cuida de hacer lo malo. El extranjero que por su propia voluntad se ha unido al Señor no debe decir, el Señor me excluirá de su pueblo. Tampoco debe decir el eunuco, no soy más que un árbol seco. Porque así dice el Señor, a los eunucos que observen mis sábados, que elijan lo que me agrada y sean fieles a mi pacto, les concederé ver grabado su nombre dentro de mi templo y de mi ciudad. Eso les será mejor que tener hijos e hijas. También les daré un nombre eterno que jamás será borrado. Y a los extranjeros que se han unido al Señor para servirle y para amar el nombre del Señor y adorarlo, a todos los que observan el sábado sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, los llevaré a mi monte santo. Los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Así dice el Señor omnipotente, el que reúne a los desterrados de Israel. Reuniré a mi pueblo con otros pueblos, además de los que ya he reunido. Animales del campo y fieras del bosque, venid todos y devorad. Ciegos están todos los guardianes de Israel, ninguno de ellos sabe nada. Todos ellos son perros mudos que no pueden ladrar. Se acuestan y desvarían. Les encanta dormitar. Son perros de voraz apetito, nunca parecen saciarse. Son pastores sin discernimiento, cada uno anda por su propio camino. Todos, sin excepción, procuran su propia ganancia. Venid, busquemos vino, emborrachémonos con licor, gritan a una voz. Y mañana haremos lo mismo que hoy, pero mucho mejor. El justo perece y a nadie le importa. Mueren tus siervos fieles y nadie comprende que mueren los justos a causa del mal. Los que van por el camino recto mueren en paz, hallan reposo en su lecho de muerte. Vosotros, hijos de hechicera, descendientes de adúltero con prostituta, acercaos. ¿De quién queréis burlaros? ¿A quién le hacéis muecas y le sacáis la lengua? ¿Acaso no sois una panda de rebeldes y una descendencia de mentirosos? Entre los robles y debajo de todo árbol frondoso dais rienda suelta a vuestra lujuria. Junto a los arroyos y en las grietas de las rocas sacrificáis a niños pequeños. Las piedras lisas de los arroyos serán tu herencia. Sí, ellas serán tu destino. Ante ellas has derramado libaciones y has presentado ofrendas de grano. Ante estas cosas me quedaré callado. Sobre un monte alto y encumbrado pusiste tu lecho y hasta allí subiste para ofrecer sacrificios. Detrás de tu puerta y de sus postes has puesto tus símbolos paganos. Te alejaste de mí, te desnudaste, subiste al lecho que habías preparado. Entraste en arreglos con la gente con quienes deseabas acostarte y contemplaste su desnudez. Acudiste a Moloc y le llevaste aceite de oliva y multiplicaste tus perfumes. Enviaste muy lejos a tus embajadores, hasta el sepulcro mismo los hiciste bajar. De tanto andar te cansaste, pero no dijiste, hasta aquí llego. Lograste renovar tu fuerza, por eso no desmayaste. ¿Quién te asustó? ¿Quién te metió miedo que me has engañado? No te acordaste de mí ni me tuviste en cuenta. ¿Será que no me temes porque guardé silencio tanto tiempo? Yo denunciaré tu justicia y tus obras y de nada te servirán. Cuando grites pidiendo ayuda, que te salve tu colección de ídolos. A todos ellos se los llevará el viento, con un simple soplo desaparecerán. Pero el que se refugia en mí recibirá la tierra por herencia y tomará posesión de mi monte santo. Y se dirá, construid, construid, preparad el camino, quitad los obstáculos del camino de mi pueblo. Porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero
también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Mi litigio no será eterno, ni estaré siempre enojado, porque ante mí desfallecerían todos los seres vivientes que he creado. La codicia de mi pueblo es irritable, por perversa. En mi enojo lo he castigado. Le he dado la espalda, pero él prefirió seguir sus obstinados caminos. He visto sus caminos, pero lo sanaré. Lo guiaré y lo colmaré de consuelo. Y a los que lloran por él, les haré proclamar esta alabanza. Paz a los que están lejos y paz a los que están cerca. Yo los sanaré, dice el Señor. Pero los malvados son como el mar agitado que no puede calmarse, cuyas olas arrojan fango y lodo. No hay paz para los malvados, dice mi Dios. Amén. Como dije en la breve introducción, antes de leer esta porción, este capítulo 56 comienza una nueva sección de este libro, de esta profecía de Isaías. Recordemos que los capítulos 40 al 55 hablan casi exclusivamente, o tienen que ver casi exclusivamente, con acontecimientos relacionados con la cautividad en Babilonia que el pueblo de Judá iba a sufrir en muy poco tiempo, y también con la vuelta a casa después de haber pasado esos 70 años en Babilonia. Eso, como digo, fueron los capítulos 40 al 55. Ahora, lo que nos queda de Isaías, el resto de capítulos, se dedican casi exclusivamente a esa tierra patria, a esa tierra que ellos están a punto de dejar. Es tanto el pecado que el Señor la tiene que vaciar, la tiene que depurar con el paso del tiempo y los va a volver a traer. Así que va a abundar en este asunto de la tierra en la cual ellos viven. Y va a hablar de distintos aspectos. En primer lugar, en los capítulos 56 al 59, y por eso les decía que esa es una unidad, que ojalá tuviésemos tiempo para verla juntos, pues en la actualidad de ellos, ¿verdad? En el año alrededor de los años 800 a 700 antes de Cristo, era una tierra testigo de corrupción, de mucha corrupción. Nosotros pensamos que vivimos tiempos de mucha corrupción a nuestro alrededor, pues si es así, y así es, pues no estamos muy en mucha diferencia de cómo estaban ellos. Y el Señor dice que enviará al vengador, enviará al desolador, tendrá que limpiar esa tierra. Y de eso va a hablar en los capítulos 63 y 64. Previamente, en los capítulos 60 al 62, va a hablar del rescate que Él hará de esa tierra. Y finalmente, en los últimos capítulos, 63 al 66, va a hablar de la gloria futura. Esta tierra que ahora mismo está tan desolada por sí misma, por su naturaleza, por sus prácticas, no solamente pasado un tiempo va a estar un poco mejor, bastante mejor, muchísimo mejor, sino que ese cambio, esa diferencia va a ser solo un tipo de cuando el cielo venga a la tierra, de la gran redención, de la gloria futura del pueblo del Señor en el lugar del Señor, porque eso es la iglesia, ¿verdad? Es el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Ahora, aunque comienza una nueva sección, vemos que no es completamente aparte de lo anterior, se continúa de alguna manera, hay una continuidad que podemos ver entre este pasaje que hoy hemos comenzado a leer y lo anterior. En el capítulo 55, versículo 7, se habla de ese requisito del arrepentimiento que abre el camino para que la justicia de Dios se manifieste en esta tierra donde ahora mismo se está manifestando la impiedad. Por eso también en el capítulo 56 el llamado del Señor es a guardar derecho, a hacer justicia, porque está cercana la salvación del Señor y está la justicia de Dios
a punto de manifestarse. Ellos tenían que arrepentirse como una señal de que estaban viviendo en la justicia del Señor. Y el profeta muestra que eso es lo que Dios demanda para ellos. Si nosotros queremos tener asegurada la reconciliación con este Dios que ya ha emitido palabras muy duras de castigo, para que eso no continúe así para siempre, ellos tenían que arrepentirse de sus pecados para llegar a lo que va a decir en los últimos capítulos de la gloria de Sión, de la gloria de la iglesia, de la gloria del pueblo del Señor. No es simplemente dejar pasar el tiempo. El tiempo no cambia las cosas. Es necesario el arrepentimiento. El Señor promete reconciliarnos con Él. Él va a hacer todo lo necesario. Él va a hacer un nuevo pacto. Lo va a confirmar por medio de su siervo, ese siervo sufriente que va a dar su vida por nosotros. Pero hay algo que su pueblo tiene que experimentar y es el arrepentimiento. Dios nos demanda una conversión de nuestras mentes, de nuestros corazones. Nos demanda que abandonemos el mundo, las prácticas habituales del mundo y que nos centremos, que nos enfoquemos en el cielo, en la venida de su reino. En definitiva, lo que el Señor demanda aquí es lo que demanda nada más comenzar el Nuevo Testamento. Este es el mensaje de Juan el Bautista. Este es el mensaje de Jesucristo. Arrepentíos, el reino del Señor ha llegado y se nos demanda arrepentimiento. Así que ese es un poco el trasfondo y un poco el resumen de lo que vamos a ver en estos 4 capítulos, de los cuales hoy solamente vamos a considerar el capítulo 56 y el 57. Y si tenéis vuestros boletines en vuestros móviles, etcétera, pues, o si lo habéis visto esta mañana, veis que tenemos 5 cosas que vamos a ver. En primer lugar, el Señor habla de su pueblo, de su iglesia, del lugar donde Él se reúne con los suyos y de todas las maneras en que podía llamarlo, lo llama casa de oración, mi casa de oración. Y eso lo vemos en el capítulo 56, versículos 1 al 8. En segundo lugar, vamos a ver cómo el Señor habla de los líderes del pueblo, los que han guiado al pueblo. Un líder es el que va adelante, ¿verdad? Los puede llamar pastores. Tengamos la idea de que cuando se habla en el Antiguo Testamento de pastores, no es exactamente el concepto que tenemos hoy del pastor, sino cualquier líder del pueblo. Eran a veces los reyes, eran los príncipes, que ni siquiera los príncipes eran herederos del reino, sino los hombres del gobierno, los hombres importantes del pueblo, al mismo tiempo que los líderes espirituales. Todos esos son los que de alguna manera pastoreaban a Israel. Bueno, pues se habla de ellos como perros mudos. Los perros que tienen que ladrar cuando viene el enemigo están tan hartos de comer, tienen un sueño tan pesado que ni ladran. Y habla también de ellos como atalayas ciegos. Son vigías que no ven. Una contradicción de términos, pero así era el pueblo del Señor. Y de eso va a hablar y va a denunciarlo en los versículos 9 al 12 de este capítulo 56. Luego, al entrar en el capítulo 57, vemos en los primeros 13 versículos cómo el Señor va a describir la apostasía, que no es que pecase pues casi de soslayo, pues, un pequeño despiste aquí, que no nos dimos cuenta de este detalle, que cantamos un poco fuera de tono, que se me olvidó que hoy había culto de oración. No, no era eso. Había una apostasía instalada en el pueblo de Dios que caracterizaba al pueblo. No era un pueblo que lamentablemente la iglesia que conoció Isaías no era una iglesia ferviente, viva, santa, al contrario, era la peor iglesia que podemos imaginar, una iglesia apóstata, descaradamente apóstata, dándole la espalda al Señor y viviendo en los pecados más deshonrosos. Pero el Señor quiere, y ese será nuestro cuarto punto, el Señor quiere hacer de ese mismo pueblo su morada. Para eso necesitará transformarnos, pero el Señor nos invita a pecadores al arrepentimiento. Y esa es nuestra esperanza. Y ahí hay mezclados tanto cuando el Señor habla en términos de amenazas, también deja unas semillitas de promesa, al mismo tiempo que cuando habla abundantemente de las promesas de esperanza, también advierte del juicio
que viene a aquellos que no se arrepientan. Finalmente, vamos a ver cómo para que todo esto sea así es necesario que el Señor esté en nosotros. No podemos producir nosotros el cambio. Ese es el problema cuando nos tomamos el cristianismo como una religión en la cual una serie de prácticas, una serie de disciplinas espirituales esperamos que nos cambien poco a poco. Tenemos que dejar que el Señor obre por su Espíritu en nosotros. Su Espíritu obra por su palabra y es por eso que damos tanta importancia a la palabra del Señor en esta iglesia. No podría ser de otra manera. Así que siendo esa un poco la ruta que vamos a seguir esta mañana, comencemos con el capítulo 56, viendo cómo el Señor habla de su pueblo, de su iglesia, como una casa de oración. Isaías eleva las expectativas de que la venida del Señor estaba cerca. Fijaos que ya lo había dicho anteriormente en el capítulo 51, versículo 5, y cuando decimos la venida del Señor era la venida del Mesías. Alguien puede decir, bueno, desde entonces a que vino pasaron 700 y tantos años, pero ya el Señor lo anuncia y porque lo anuncia está diciendo preparaos para ello. Fijaos cómo dice allí en el 51:5, dice, cercana está mi justicia, ha salido mi salvación y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa y en mi brazo ponen su esperanza. El Señor dice, hay que prepararse. Cualquiera que está esperando una visita, y sobre todo cuando es una visita importante, pues no decimos, bueno, ya cuando venga recojo los platos sucios y cuando eso, pues barro y cuando ya esté aquí, pues incluso que me ayude. No, quien viene es el Rey, quien viene es el Señor, quien viene es el Salvador y por eso el Señor advierte, cercana está mi justicia. Bueno, pues esas mismas palabras o muy parecidas las encontramos aquí al comienzo del capítulo 56, versículo 1. Así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, recoged todo, limpiad todo, vuestras almas, vuestros corazones. ¿Por qué? Porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. En consecuencia, aquellos que han recibido la bendición de Dios de la salvación deben tomarse en serio el ser santos. El ser santo no es una opción, porque el Señor viene, nuestro Salvador viene, nuestro Redentor, nuestro Protector viene, y Él es santo, como lo ha visto Isaías en el capítulo 6, santo, santo, santo. No se puede ser más santo que Dios. Y Él viene, ¿qué hacemos? Bueno, como Él es tan santo, no le importará mucho que yo no lo sea, no, porque Él es tan santo. Mirad Isaías, en el capítulo 5, Él está hablando de aquellos que viven en todo tipo de pecado. Dice, ay de aquellos que hacen esto, ay de aquellos que hacen lo otro, y va señalando a otros, pero cuando ve la santidad de Dios, se mira a sí mismo y dice, ay de mí, que soy hombre de labios inmundos. Y eso que Él experimenta es lo que nos llama a nosotros a hacer, considerar, porque el Señor viene y Él es santo, nosotros tenemos que ser también santos. Y entonces pone una serie de entornos en los cuales se tiene que mostrar esa santidad de una manera práctica en nuestras vidas. Y por eso, y por ejemplo, dice que tenemos que hacer justicia. Versículo 1, versículo 2, tenemos que guardar nuestra mano de hacer todo mal. Estar incluso preocupados por un mandamiento que a nosotros nos parece que, bueno, que eso es del Antiguo Testamento y no tiene nada que ver con nosotros, como es el cuarto mandamiento. Fijaos, el Señor dice, guardar el día de reposo. Fijaos, es para Él tan importante que lo menciona en el versículo 2, en el versículo 4 y en el versículo 6. Y por si esto fuese poco, cuando lleguemos al capítulo 58, versículos 13 y 14, volverá a hablar del sábado, del día de reposo, del día del Señor. Detrás de este principio de dedicarnos a trabajar para la gloria del Señor 6 días a la semana y luego tener un día especial para el Señor, hay al menos 3 razones. En primer lugar, es una manera de mostrar que nuestro tiempo, que es nuestra vida, el tiempo que vivimos, es de Dios. Fijaos que según el Señor saca a Israel de Egipto, les promete no solamente sacarlos y dejarlos allí en la puerta de Egipto, cruzando el Mar Rojo y ahí ellos que hiciesen lo que pudiesen. No, el Señor dice, yo voy a ser vuestro Dios y por eso os he sacado y os voy a dar
trabajo y os voy a proveer. Y de momento, como estamos en campaña, estamos de viaje hacia esa tierra de la promesa, no tenéis huertos que labrar, por lo tanto yo os voy a dar el pan. Y fijaos, y el Señor dice, yo os lo voy a... Y tenéis que ir a recogerlo 6 días a la semana. Pero ese sexto día, tomad doble porción. Hacer ese esfuerzo, agachaos, recogerlo, ponerlo en unos recipientes. Pero el séptimo día, yo que os doy el tiempo para trabajar, la vida cotidiana, os doy un día extra. No para que trabajéis, sino para que paréis todo. Que no se oiga el cuchillo cortando la zanahoria. Que no se oiga el ruido del taladro en el taller. Que no se oiga el golpe del ordenador escribiendo en la oficina. Que escuchemos, que contemplemos al Señor. Este es un día que el Señor nos da, no como una carga. O si alguno está aquí y piensa, bueno, otro sermón sobre el sábado, que estamos quebrantando el día del Señor, a ver qué nos va a decir, qué tenemos que hacer o qué no se puede hacer. Si esta es tu percepción del día del Señor, un regalo. ¿Cuántas veces te han hecho a ti un regalo valioso y tú has dicho, "Uf, esto ahora implica leer las instrucciones, esto gastará pilas, esto tendrá que hacer un cursillo"? ¿Podemos pensar nosotros en esos términos? Bueno, pues muchas veces pensamos así en el día del Señor. El Señor dice, vuestro tiempo es mi tiempo y yo os lo doy. Y el que os da las horas de 6 días, os da 24 extras para que me contempléis, para que consideréis que yo soy vuestro Dios. En segundo lugar, santificar el día del Señor es una manera de mostrar amor por Dios. Más amor que el que tenemos por las posesiones, más amor que el que tenemos por las diversiones, más amor que tenemos por las personas. Mirad lo que dice en el versículo 6. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. El Señor aquí en el contexto decir que Él está abierto no solamente a Judá, sino a todas las naciones. Pero ¿cómo los describe? Podía hablar de muchas cosas. Aquellos que aman a su prójimo y son buenos samaritanos, aquellos que son hospitalarios, aquellos que donan sangre. No, podía decirlo, pero no. La manera que él usa, el ejemplo que él usa de amar al Señor, en este caso, es guardar el día de reposo, no profanarlo. De esa manera, dice, estarán abrazando mi pacto. Eso es lo que enseña el versículo 13 del capítulo 58. Vuelve a hablar de esto en ese capítulo. Dice allí en el 58:13, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. Fijaos, tú tienes 6 días para hacer tus cosas, pero este es mi día santo. Para mí es mi día, no es tu día, es mi día. Y si retrajeres tu pie de hacer lo que a ti te apetece y lo llamares delicia, no carga, no peso, sino lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Eso es lo que el Señor quiere. Es un día entre tuyos, ¿verdad? No sé si os pasa, a veces os llama un amigo, os llama a él, no le llamasteis vosotros. Os llama, está hablando con vosotros y de repente os deja medio colgado y se pone a hablar con el que tiene ahí al lado. ¿Vale? Si yo te llamé, a lo mejor te interrumpí en algo, pero oye, que me has llamado tú, atiéndeme, que te estoy hablando y me has dejado colgado. Bueno, pues eso lo hacemos nosotros constantemente con el Señor. Y especialmente el día del Señor. Es un día para Él, pero tenemos tantas cosas que hacer. Es que es el cumpleaños de la familia. Es que viene gente a casa. Es que es la tradición que tenemos. Es que ya es el domingo por la tarde. Y metemos tantas cosas. No lo veneramos, no lo consideramos como una delicia, sino como una carga. Pero el Señor dice, esta es una señal de mi pacto. Mirad, de nuevo el versículo 4 del capítulo 56.
porque así dijo Jehová a los eunucos, luego hablaremos de ello, o sea, a los eunucos que guarden mis días de reposo, mi sábado, el día del Señor. Hoy en día sería el domingo, cuando eso era el sábado. A los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Fijaos, los impíos no tienen un pacto con el Señor. El Señor no ha hecho un pacto eterno de redención con ellos. Pero el Señor cuando los saca de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, dice allí en Éxodo 21, yo soy Jehová tu Dios. Allí en Egipto tenías los dioses que quisieras. Pero ahora yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo. Y por tanto no tendrás dioses ajenos, etc. ¿Y qué le dice? Un poco más abajo. Guardarás el día de reposo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, tus hobbies, tus paseos, tus diversiones. Pero este séptimo día es para Jehová tu Dios. Forma parte del pacto, no es un anexo. No es que después de un tiempo estaban tan cansados que el Señor habló con Moisés, le dijo, mira, les voy a quitar un poco la carga de trabajo porque el sindicato se queja y ya veo que un día, no. Es un día que el Señor da desde la propia creación. Como el Señor descansó, quiere que nosotros descansemos de nuestras actividades cotidianas. Eso forma parte del pacto de Dios. Lo leemos en Éxodo 31:13. Éxodo 31:13. Dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Fijaos, eso es parte del pacto del Señor. Y el pueblo del Señor toma esta señal del pacto. No nos quejamos, uy, ahora bautizarse, ahora toca bautizarse. Hoy toca la cena del Señor. Hay que ver el nuevo pacto y ahora el Señor nos obliga a estar teniendo esta ceremonia. De eso no nos quejamos, pero parece que el día del Señor es motivo de queja para algunos. Y al mismo tiempo decimos que amamos al Señor. ¿Y qué dice el Señor en el Nuevo Testamento al respecto? Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 21 del mismo capítulo 14. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. ¿No es eso que estamos viendo en Isaías? El Señor viene, por lo tanto, no podemos ser indiferentes. Señor, mira, pasa mañana. No, el Señor pasa hoy. Este es el día del Señor, es su día. Dice en Juan 15:14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, se nos recuerda versículos 2 y 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Esto no es una carga, esto no es una losa, es una bendición. Anda, que si el jefe te dice, mira, tienes una paga extra, tú le dices, no, que eso implicará que tendré que pagar más hacienda y que tendré que ir al centro comercial más veces y no me decido al dar compra hecha, ¿verdad? No, para casa nada pesa, pero parece que el día del Señor nos pesa mucho, ¿verdad? Y vemos cómo el Señor ofrece esto, fijaos, incluso a los que no tienen ni el hábito ni el conocimiento. Esto no es solamente esta bendición, no es solamente para el pueblo judío. El Señor dice, esta bendición se la tengo yo preparada incluso para los extranjeros. Y de eso es donde se habla en el versículo 3. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. De esto ya habló anteriormente en el capítulo 44, donde dice, este dirá, yo soy de Jehová, el otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Esta es la oferta del Señor, es una oferta universal. El Evangelio no está circunscrito a una nación. La iglesia, esta iglesia apóstata en los tiempos de Isaías, va a ser renovada, va a ser vivificada. Y a ella
vendrán de todas las naciones. Eso es lo que dice el versículo 8. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Y ahora ha hablado de los extranjeros y ha hablado de los eunucos. Porque fijaos que dentro del pueblo estaban estos que formaban parte del pueblo de Dios étnico de Israel, eran judíos por etnia, pero en su pecado habían llegado a tales límites que habían hecho cosas en su vida y cosas en sus cuerpos que les excluían, conforme a la ley, les dejaban fuera de la comunión con el Señor. Aquí, al hablar de los eunucos en los versículos 3 y 4, bueno, se habla de una discapacidad personal que podría ser de nacimiento, podría ser por un accidente, pero aquí parece más bien que lo que hay en el trasfondo era en que igual que había algún tipo de culto que implicaba, como vamos a ver más adelante, la prostitución, lo que llamaba la prostitución sagrada en distintos lugares con prostitutos y prostitutas de los distintos templos, pues había algunos que como parte de sus sacrificios al Señor, o bien se mutilaban a sí mismos o mutilaban a los suyos. Y ahora, cuando el Señor llama a su pueblo y los llama al arrepentimiento, algunos dicen, es que yo llevo unas marcas conmigo que me impiden tener comunión con el Señor. Y el Señor dice, mira, ni por ser extranjero de un país lejanísimo, ni por haber entrado en alguna práctica pecaminosa que por la propia ley te impide formar parte del pueblo y tener comunión, ni eso va a ser una limitación. Y esto es una palabra de esperanza, porque había muchos que en esas prácticas habían llegado a eso. Y es interesante cómo el Señor le habla no solamente dice que no van a quedar excluidos con tal de que se arrepientan, que se preparen para la venida del Señor y vivan vidas de santidad. Sino fijaos que el Señor habla de más que eso. Claro, una persona que se hacía eunuco, que se castraba, pues no podía tener descendencia, ¿verdad? No podía tener una herencia, no iba a tener un nombre que le siguiera, un apellido que siguiese generación tras generación. Y fijaos cómo el Señor habla de este detalle, para que os deis cuenta cómo el Señor en su obra redentora no deja ningún detalle, no deja ninguna posibilidad para que alguien diga, no, es que yo me dediqué a tal cosa. Yo he hecho unas prácticas ocultas, unas prácticas vergonzosas. El Evangelio no es para mí, yo estoy fuera de la gracia. Fijaos que para ellos, mirad lo que dice el versículo 5. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Como digo, el gran problema del eunuco era que no podía tener un nombre perpetuo. Con él acababa su estirpe. Tenemos un caso que nos ayuda a entender eso, que es el caso de Absalón, uno de los hijos de David, aquel que se rebeló contra él y casi le monta una guerra civil. Él, como no tuvo hijos, dice en 2 Samuel 18:18, enseguida lo leeremos, dice que se levantó un monumento. Y es interesante que la palabra hebrea que se usa y se traduce aquí como levantar un monumento es la misma que se usa aquí en Isaías capítulo 56, versículo 5, para hablar de un nombre mejor. Leo lo de Absalón ya que lo he mencionado. 2 Samuel 18:18. Dice, y en vida, Absalón había tomado y erigido una columna, la cual está en el valle del rey, porque había dicho, yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Y llamó a aquella columna por su nombre. Y así se ha llamado columna de Absalón hasta hoy. Él viendo que no tenía descendientes, dijo, yo no quiero pasar a la historia, el que aspiraba incluso a ser rey, ¿verdad? Yo no quiero pasar a la historia como aquel que estuvo, fue un flash y dejó de ser. Llamó a la columna por su nombre, un nombre que en la piedra queda grabado por muchos siglos. Bueno, pues esa expresión, esa idea es la que se usa aquí.
Nadie está tan lejos de la gracia que la gracia no le puede alcanzar. La oferta de perdón es para todos. El pasado, si nosotros lo ponemos a los pies del Señor, queda cubierto por su sangre. Hay esperanza, cualquiera que sea tu situación. Eso a muchos les impide venir delante del Señor y decir, es que yo tengo pecados, que si tú supieras. Yo no lo sé, posiblemente nunca lo sepa y tal vez no me convenga saberlo, pero si el Señor lo sabe. Y Él dice, yo te haré un nombre mucho mejor. El Señor nos recordará perpetuamente. El Señor no se olvida de nosotros. Su promesa es de vida eterna, su presencia en el cielo. Él va a traer el cielo a nosotros, a un mundo transformado. Y dice el versículo 13, será Jehová por nombre. Y de nuevo aparece la misma palabra, que ya os digo es la palabra Shem, que habla de eso. Un nombre que se queda. No es como esas cosas que va uno a comprar y no tiene ni marca. No, este es un nombre registrado. No en el libro de patentes, en el Ministerio de Industria, sino en el mismo cielo. El Señor está con aquellos que se arrepienten y que buscan al Señor. Pero claro, esa es la condición. Eso es lo que el Señor demanda, vida de arrepentimiento. Dice, a esos yo los incluiré en mi casa. Hablemos ahora de esa casa. ¿Cómo denomina el Señor a su iglesia? ¿Cómo denomina el Señor a su casa? Pues de nuevo, lo podría describir de muchas maneras, pero él tuvo el placer en este pasaje de llamar a su casa casa de oración. Mira, el versículo 7 dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Si tú te acercabas al templo, lo primero que llegaba a tus sentidos por el olor, por la imagen, era que aquello era una casa de sacrificios. El templo era un lugar que lo primero que veías ya de lejos, veías el humo, te llegaba ese olor a carne asada. Y aquello era un espectáculo, según te acercabas, aquello olía mal, había sangre derramada, había manchas de sangre por aquí y por allá. La gente salía de allí después de presentar su sacrificio y se sabía quién lo había hecho porque venía manchado de sangre y con mosca alrededor. Aquello todo era muy feo, muy sucio. Y el Señor dice, mi casa no será llamada la casa del sacrificio, sino casa de oración. Esa es la misma expresión que el Señor quiere usar a lo largo de muchos pasajes. Veamos uno más en el Antiguo Testamento, en Jeremías, y luego pasaremos al Nuevo Testamento. En Jeremías 7:11 dice, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la casa de oración donde se invoca el nombre del Señor, así se le llama. Y luego cuando llegamos al Evangelio, encontramos al Señor Jesús, ese siervo sufriente, que viene y se encuentra que su casa se ha convertido en un centro comercial, ¿verdad? Entonces el Señor protesta por ello y dice, escrito está, y hace referencia a este pasaje que estamos nosotros viendo esta mañana. Y dice, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Marcos 11:17 les enseñaba diciendo, no está escrito, no habéis oído, no os habéis enterado que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y cuando Pablo le escribe a Timoteo, aquel pastor que entre otros lugares él había dejado en Éfeso en alguna ocasión, le escribe esa carta, la primera a Timoteo, con un motivo. Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Su casa es una casa de oración. Y esto no es irnos un poco del tema, mirando el detalle del eunuco, mirar aquí de cómo se denomina la iglesia del Señor. Recordemos que en todos estos capítulos el Señor dice que Él demanda de su pueblo santidad. Y la santidad se evidencia cuando en la casa del Señor lo que se ve, lo que se vive,
es la humildad, es la dependencia de Dios que se manifiesta, entre otras cosas, en la oración. Y ese fue el interés del Señor cuando limpió el templo, como hemos leído allí en Mateo 11, en Marcos 11, versículo 17. Él hizo referencia a ese pasaje. La casa del Señor se había convertido en un mercadillo. Y nosotros cuando vemos ese pasaje o esos pasajes del Nuevo Testamento que el Señor tuvo en dos ocasiones, fue que Él tuvo que echar a los cambistas, etcétera. Decimos, hay que ver estos judíos cómo son capaces. Pero, vale, eso es cierto, pero ¿nos hemos mirado nosotros? ¿En qué hemos convertido nosotros la casa del Señor? Venimos cuando es tiempo de oración. Nos parece que la oración del hermano que ora, "Uy, este hermano, ¿cómo? Qué largo, que casi me duermo por tener los ojos cerrados. Hay tiempo de oración libre y nadie ora. En cambio, llenamos la casa del Señor de tantas otras cosas. Tenemos un negocio piramidal, ovoide, no sé, esférico, primático, lo que sea, y lo traemos. Porque allí está el hermano. Seguro que les va a interesar. Y ese hermano que venía con la intención de adorar al Señor, a la casa del Señor, tú lo cargas con esta buena idea o con el comentario del partido de ayer o de esta idea, fíjate tú lo que va a hacer el gobierno, ¿verdad? Y así llegamos aquí. Es la casa del Señor. Tiempo para orar, poco. Tiempo para la palabra, nos parece demasiado. Pero tiempo para nuestras cosas. Mira, te traigo esta ropita de mi niño que ya, por si le sirve al tuyo. Y ya yo he venido no pensando en el Señor y en su casa, sino en que esto, qué bien le va a quedar a su niño. Y el otro se lo lleva, no diciendo, y qué bueno el Señor y su presencia y su palabra, sino a ver si le sirve a mi niño. Estoy loco por llegar a casa y probarlo. Y así con tantas cosas, con buenas intenciones, y venimos con ofertas de trabajo y tantas cosas. Mirad, si os dais cuenta, a partir del Salmo 120 al 134, ahí hay 15 salmos que debajo de ese título, que no es inspirado, sino simplemente los editores han puesto ahí un título, debajo pone cántico gradual. Bueno, esos eran cánticos que se usaban, salmos que se usaban como cánticos cuando el pueblo del Señor subía a Jerusalén. Vinieras de donde vinieras, a Jerusalén siempre se hablaba de subir, porque estaba en alto, ¿verdad? Vinieras del norte o del sur, siempre se subía a Jerusalén. Y esos eran los cánticos que cantaban los adoradores que iban. Y según iban pasando por los pueblos, se iban encontrando con otros, hola fulano, ¿cuánto tiempo? Y tal, no sé qué, pues esto y lo otro. Y de repente alguien que veía que la conversación ya se iba por otros derroteros, se ponía a cantar uno de estos salmos. Y aquel grupito ya, de alguna manera, estos se tenían que callar y unirse al cántico. Y así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los verdaderos adoradores, que son los que el Señor desea, que le adoran en espíritu y en verdad, no querían llenar sus mentes en ese tiempo, en ese corto tiempo, 2 o 3 veces al año que tenían esa oportunidad de ir a la casa del Señor. No querían estar pensando en el negocio que podían hacer, en ver al sobrino que cuánto había crecido, en llevarle de paso no sé qué que había dejado mamá para que te dé. No, no, ellos querían ir con el Señor en su mente y en su corazón. Y es por eso que nosotros no demandamos, pero nos gustaría ver que llegamos a alguien. Me dicen que esté aquí unos minutos en silencio, para mí es insuficiente. Bueno, pues ven media hora antes, las puertas están abiertas y tienes un rato ahí para reflexionar. ¿Sabes? Aquí predicamos generalmente de manera consecutiva. Si sabes lo que se predicó el domingo, no sabes hasta dónde llegaremos, pero el capítulo siguiente seguro que va a tocar. Léelo, repásalo, recibes un boletín. Repásalo, léelo, mira estos himnos que ahora no podemos cantar, pero que podemos disfrutar leyéndolos. Llénate de la palabra. Anima a otros en eso. No les cargues con cosas que le apartan de la mente del Señor. Y antes de decir, hay que haber aquellos cambiando monedas y vendiendo palomas en el templo, a lo mejor nosotros estamos haciendo lo mismo. La casa del Señor se debe ver como casa de oración. Porque o estamos hablando con Él o le estamos dando la espalda.
¿verdad? Le hacemos esta llamada, pero estamos pendientes de otras cosas. En cuanto acabe esto, le tengo que decir, que no se me olvide, darle este encargo. Mira, si tú quieres hacer un encargo, si quieres hacer partícipe a alguien de tus riquezas o de tu amor o de tu presencia, tienes 6 días a la semana. Intenta que el día del Señor esté cargado de cosas que agradan al Señor. Para eso creó el Señor este día y por eso hay esa relación tan cercana. El Señor busca este tipo de adoradores. Porque vendrá un día, como dice luego en el capítulo 63, va a hablar de esto, vendrá el vengador, vendrá el que tiene que poner las cosas en orden. Y no será el pastor dando unas voces desde el púlpito diciendo, esto se tiene que acabar, sino que será el Señor. Y tendremos que pasar la vergüenza y agachar la cabeza. Porque lo sabíamos, ¿verdad? Pero la fuerza de la costumbre, poco a poco, vemos que alguien nos acercamos, alguien está orando y "Oye, hola, que no te veía hace tanto tiempo". Estaba en la casa del Señor haciendo lo que se espera del pueblo del Señor. Bien, nos hemos extendido tal vez mucho en este punto. El siguiente punto que os anuncié es cuando el Señor habla de los líderes del pueblo. Todas estas cosas pasaban, estos pecados se cometían en el pueblo porque los propios líderes llevaban al pueblo en este sentido. Y aquí vemos como al hablar de ese vengador que habría de venir, el Señor dice, y yo he puesto entre vosotros esos pastores que os tienen que llamar, en este sentido, llamar la atención, advertir quién viene. Pero ¿qué sucede? Que quien tiene que dar el aviso, quien tiene que dar la voz de alarma, está también en esos negocios. Están dormidos, fijaos. Sus atalayas, no es una palabra tal vez para los más jóvenes muy común, sus vigías, los que están de porteros, los que están en el muro mirando quién pueda venir, si es amigo o enemigo. Dice, sus atalayas son ciegos. Lo ponen allí a algo que no ven, están incapacitados. Todos ellos ignorantes. No sabe si el que viene con esta doctrina, con este libro que nos quiere vender como lo mejor del mundo, lo que a él le ha dado un subidón espiritual. Mira, esto es estupendo. La pastora no sé qué lo dijo, el profeta no sé cuánto, el apóstol lo dijo y lo dio y lo regala o lo vende. Esto más bien lo venden, ¿verdad? No ven, no distinguen, no disciernen. Y luego los llama también perros mudos, que tienen que ladrar cuando ven el enemigo. Cuando al que huelen no es de la familia, cuando huele a extraño, pero no ladran, no pueden ladrar. Entre otras cosas porque están soñolientos, echados, aman el dormir. Versículo 11. Y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Eso es una vergüenza sobre los que llevan en su tarjeta el nombre de pastor, pero fijaos que nosotros somos todos sacerdotes. El Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes. Esto no es para aquellos que el Señor ha llamado especialmente, ha preparado, ha reconocido a través de la iglesia y ha enviado a ser predicadores del Evangelio. Todos nosotros somos columna y baluarte de la verdad. ¿Y cómo podemos nosotros distinguir si quien se quiere incorporar a la iglesia, si nos trae esta sugerencia, si nos manda este mensaje por WhatsApp con este pensamiento tan estupendo? ¿Cómo sabemos nosotros si ese pensamiento no tiene alguna falsedad ahí semioculta? Nuestro deber es estar atentos, es escudriñar las escrituras, el vuestro y el mío. No podemos confiar en que algún teólogo solucionará el problema. No, nosotros estamos llamados a esto. Dice, les falta conocimiento. Están mudos, son perezosos, aman el dormir, siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno va por su lado. Fijaos lo que dice el versículo 12. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día mañana como este o mucho más excelente. Ya lo decían entonces, ahora decimos a vivir, que son 2 días, ¿verdad? La iglesia no tiene que ser tan estricta.
No tenemos que estar tanto la palabra, tanto palabra. Ay, no me vengas con un versículo. No me des argumentos bíblicos que ya los conozco. No, sigamos viviendo, sigamos, ¿verdad? En esa pérdida de la conciencia, pérdida del conocimiento. ¿Para qué? Para que venga cualquier flautista y nos lleve a todos a la condenación, al error. El Señor nos advierte, que nos advierta es una bendición, tenemos que estarle agradecidos. Claro, los maestros, los pastores, tenemos una doble responsabilidad. Ya lo dice Santiago, hermanos míos, en el 3.1, no os hagáis muchos maestros, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Los que tenemos una responsabilidad, los que somos padres con nuestros hijos, los que somos esposos con nuestras esposas, tenemos una responsabilidad mayor. Tenemos que estar muy conscientes, muy despiertos, no llenos de las cosas de este mundo. Si ya venimos como estos atalayas que dice que se dormían. Si tú vienes a la casa del Señor ya con la mente de la tertulia que acabó anoche a las 3 de la mañana y vienes con la radio puesta en el coche escuchando y te paras y ya entras tarde porque resulta que estaba en el coche terminando a ver qué decía este en la conversación, que no era espiritual y que te llena de esas falsedades, esas falsas promesas. ¿Estás tú en sintonía? ¿Estás preparado para entrar en el terreno de juego? No tienes el músculo frío, el corazón está lejos de donde tenía que estar. Fijaos que el Señor advierte en Jeremías, por ejemplo, Jeremías lo usa el Señor para hablar muy fuertemente contra este tipo de pastores. Dice en el 10:21, porque los pastores se infatuaron, no buscaron a Jehová. Por tanto, no prosperaron y todo su ganado se esparció. Capítulo 12, versículo 10. Muchos pastores han destruido mi viña, esa viña que el Señor plantó, cavó, quitó las piedras, puso un muro, trajo las mejores viñas de otros lugares, la formó con tanto mimo y ahora la deja en manos de pastores que la han hollado mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Algunos juegan a iglesia sin darse cuenta que es la niña de los ojos del Señor, es su amada y que eso no va a pasar desapercibido delante de su presencia. Y por eso llega ya al máximo Jeremías, el Señor a través de Jeremías, por supuesto, en el capítulo 23, versículos 1 al 4, donde dice, ay de los pastores. Y cada vez que nosotros vemos un ay en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento también, es traducido al lenguaje común de hoy, menuda le va a caer. Ese ay, menuda a los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. El último versículo que os leo de Jeremías es el 56, porque claro, están los pastores que se comen a las ovejas, pero luego están las pobres ovejas. El Señor dice, yo pondré a otros y a estas que han sido maltratadas las recogeré. Ovejita, no temas, el Señor cuida de ti a pesar de ese mal pastor. Y eso es lo que recalca también el 56. Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar. No eran líderes hacia la verdad y el bien y la santidad. Las hicieron errar. Por los montes las descarriaron. Anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Hasta Judas habla de estos pastores, ¿verdad? Que son manchas en vuestros ágapes, que se apacientan a sí mismos, que solo buscan su interés. Ay de aquellos, menuda les va a caer. De esta manera entramos en el capítulo 57. Y aquí vemos cómo cuando el pueblo, cuando los vigías no hacen lo que tienen que hacer y cuando los perros no ladran, pues se cuela el enemigo. Y dentro del pueblo
Y allí en el pueblo de Judá llevaban décadas, llevaban siglos en que los reyes, los sacerdotes, los líderes del pueblo no estaban haciendo su función. Entonces había entrado cualquiera, sin papeles, sin nada. Venga, ¿tú quién eres? Yo traigo este ídolo debajo de en mi mochila. Bueno, este también cabe. ¿Y yo qué traigo? Este que es un poco más gordo. Bueno, pues te ayuda el compañero. Y llenaron poco a poco el pueblo del Señor, la tierra del Señor, la tierra santa del Señor, la llenaron de ídolos. La apostasía era galopante. Mirad el capítulo 56 cómo termina, versículo 9. Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. No pueden ladrar, soñolientos, echados a man el dormir. Y esos perros comilones son insaciables. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este o mucho más excelente. Bueno, pues sobre este contexto comienza el capítulo 57, que lo que hace es describir la abominación, la apostasía tan descarada que se vivía allí. Y comienza en el capítulo, en el versículo 1 de este capítulo 57, hablando de Manasés, que habría de venir, pero este es un libro que se anticipa a las cosas que ha de venir. Este hijo de Ezequías, recordad que Isaías tuvo su ministerio que coincidió con 4 reyes en Judá, el último de ellos fue Ezequías, ¿verdad? Y su hijo Manasés fue uno de estos pastores que no hizo su función. De hecho, llegó a tal corrupción, a tal aberración, que llegó a sacrificar a su propio hijo delante de algunos de aquellos dioses de la tierra. Y esto lo leemos en 2 de Reyes 21:16. Dice, fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Además de su pecado, con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué es lo que sucedió? Que aquella tierra que en su día, cuando estaban los cananeos, antes de que entrara Israel, allí adoraban a todo tipo de dioses con todo tipo de aberraciones, principalmente a Moloc, el dios cananeo al cual se adoraba, entre otras maneras, sacrificando bebés. Bueno, pues este rey, hijo de un rey piadoso como pocos hubo, llegó a tal corrupción, a tal grado de apostasía que sacrificó a su hijo. Y dice allí en 2 Reyes 21:6, dice, pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Ese es el problema cada vez que nosotros añadimos a lo que Dios ha dicho. Un pequeño detallito, una pequeña decoración en el local, una velita. ¿Qué, qué daño hace? Embellezcamos nuestras ventanas con unas vidrieras hermosas de colores. Además, con motivos religiosos que para el que no sepa leer, aquello le sirve de ayuda, ¿verdad? Pongamos unos olores, unos inciensos, una fragancia, unos vestidos, una pompa. Y ya cuando nos salimos de la palabra del Señor, ya no hay límite. El límite es tu imaginación. Y así encontramos iglesias que en el tiempo de culto hay todo tipo de aberraciones, porque a alguien se le ocurrió. Y como ya hacían esta otra cosa que tampoco estaba en la escritura, ahora dile tú que esta no vale. La que yo introduje, sí, pero la que tú vienes a introducir, no. Entonces todo vale. Y tenemos ahí algo que el Señor le da asco, le entra el vómito al Señor. Es increíble. Y fijaos que esto no es algo que dice, bueno, es que claro, ya llevan décadas y décadas. No, no. Fijaos, Ezequías, uno de los reyes más piadosos. No pasaron 20 generaciones, su propio hijo fue el que hizo estas cosas. Dice en 2 Reyes 21:3, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Ezequías había traído un avivamiento, el Señor había traído un avivamiento a través de Ezequías. Duró un suspiro porque vino su hijo
no su nieto ni nieto, su propio hijo. Levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Y dice el versículo 6, con eso provocó a ira al Señor. Según de Reyes 21, 6. Esa era la situación de apostasía de la iglesia. Hace 2700 años y un poco más, pero parece que estuviésemos hablando de nuestros tiempos y de parte de la iglesia cristiana, incluso de la iglesia evangélica, ¿verdad? Esa es la situación. Una situación desesperada, una situación sin salida. Bueno, no sin salida, porque dentro de eso el Señor da palabras de esperanza. Fijaos, a pesar de todo eso, el Señor tiene una promesa en el versículo 2. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Como ha de decir el Salmo 116, 15, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Igual que en tiempos de arrepentimiento, el eunuco podía decir, ¿y qué pasa conmigo? Estoy excluido. O el extranjero, yo creería en este Dios, pero por no haber nacido aquí, no quepo. Y el Señor dice, el extranjero que pase. Y el eunuco también. Pues aún dentro de este desastre moral y espiritual, el Señor ofrece paz a los suyos. Los suyos que murieran en ese periodo de juicio no iban a pasar desapercibidos. Dios los distinguiría de aquellos que eran sus enemigos. Y es como si Isaías quisiera consolar a los fieles. Hay personas que son los más fieles. Mirad a Daniel y sus compañeros. Vinieron un poco después de Isaías. Y les tocó vivir aún peor que esto, el cumplimiento de lo que aquí se está diciendo. Y ellos desesperados, ¿qué podemos hacer? Y se dice, aún si el león os quita la cabeza o si el horno os achicharra, yo estoy con vosotros, yo soy vuestro Dios. Vosotros no pasáis desapercibidos de mi escrutinio. Los verdaderos creyentes pueden descansar en paz, conscientes del amor del Señor con ellos. Por eso el versículo dice, más vosotros. Ahí está el contraste entre aquellos que pueden gozar de la paz del Señor y luego vuelve, más vosotros los falsos maestros, los atalayas que se duermen, vosotros tendréis conmigo una guerra sin fin. Y a continuación, y no vamos a entretenernos en ello, pero fijaos cómo se describe todo tipo de pecado. Hechicería, versículo 3, adulterio espiritual, la burla, burlarse de aquellos que son tan santurrones, son tan puritanos, ¿verdad? Los ritos sexuales cananeos de la fertilidad, versículo 5, el sacrificio de niños, la idolatría, presentaban libaciones, aceite de oliva allí en el valle de Ginón, versículo 6, todo tipo de ritos apóstatas, hasta meter en el propio templo del Señor imágenes de dioses amonitas. Dice, y cuando termináis de todo eso, decís, estamos cansados, ya no podemos más, dice, pero recuperáis fuerza y vais a peor todavía. Así describe el Señor a ese pueblo. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Dice, yo soy 3 veces santo. Yo esto no lo puedo tolerar. Esto no es un pecadillo. No hay pecadillos, pero, ¿entendedme? Esto no es una cosa que yo puedo pasar por alto e ignorar. No, no. Te daré el pago por ello. Y entonces es cuando yo te desafío a que te defiendan estos dioses. ¿Me das la espalda a mí? ¿Has inutilizado mi casa como casa de oración? ¿No respetas el día que yo te he dado para tener comunión contigo? Pues el día que yo envíe al vengador, que te ayuden tus dioses. Mira el versículo 13. Cuando clames, que te libren tus ídolos. Pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará. Y luego tiene esas palabras de esperanza. Mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Lo cual nos lleva a nuestro cuarto punto. En esa sección anterior vemos cómo hay sobre todo amenazas
Y dentro de ese montón de amenazas hay unas palabras de promesa, unas palabras de esperanza. Bueno, pues en esta segunda parte del capítulo 57 ocurre justamente lo contrario. Se da una serie de promesas, pero también hay ahí algunas semillas de amenaza por el pecado. Fijaos que Dios se presenta como llevando a Israel ante los tribunales por sus crímenes, crímenes contra el Señor. Ya los ha acusado anteriormente, por ejemplo, en el capítulo 3 dice que el Señor, versículos 3 y 14, el Señor ha contendido con ellos. Esa palabra habla de pleito y de hecho en la versión que yo usé anteriormente, el Señor usa este lenguaje. De hecho, todo el libro, si os fijáis, al inicio, en el capítulo 1, versículo 18, que es el Señor diciendo, vayamos a los tribunales, venid, echemos cuentas. Y dice, si vuestros pecados fueren como la grana, os llevo a juicio. El veredicto está claro, pero mi misericordia es más grande. Esa es la esperanza. Pero el Señor, eso es lo que anuncia. Fijaos que, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 3 dice, Jehová está en pie para litigar un pleito legal, ¿verdad? Y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. Le habían robado al pobre. Pero ahora en el versículo 16, dice, esta es vuestra realidad. En un sentido sois irredimibles, pero yo me especializo en redimir a los que no se pueden redimir a sí mismos. Por eso dice, yo pondré fin a esta contienda. Versículo 16, no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Aquí tenemos a un Dios que está enojado, está irritado, dice el versículo 17. Pero tenemos un pueblo que clama. Estos que van a la casa de oración a orar, a suplicar por sí mismos, a implorar por otros. Y el Señor se muestra como sanando, guiando y consolando. Mirad el versículo 19. Paz, paz. Al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. El mensaje para los que buscan al Señor, para los que quieren vivir en santidad, para los que están sinceramente arrepentidos de sus pecados y los confiesan. Ese es un mensaje de paz. Ya lo hemos visto anteriormente. Con eso ha terminado distintas secciones. El profeta, capítulo 57, 21, aquí tenemos, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. En cambio, mirad lo que dice el 39, 18. La palabra de Jehová que has hablado es buena y añadió a lo menos Ezequías. Viene un juicio que me merezco, pero a lo menos que haya paz en mis días. Y el capítulo 48, ya lo vimos en su momento, no hay paz para los malos, dijo Jehová. Este es el Evangelio. Un Evangelio que solamente habla del Dios que es amor y que perdona, que vengas a Él como eres y sigas como estás, es un falso Evangelio. Si no hay gracia, si no hay perdón, si no hay un ofrecimiento, unas buenas noticias de que Dios perdona pecadores, pero al mismo tiempo un evangelio que solo predica juicio sin predicar de la gracia de Dios, es un falso evangelio. Y nosotros tenemos que tener el equilibrio de la palabra del Señor. Y nuestra confianza es lo que vemos aquí. El Señor quiere, desea. Para eso nos creó, para que seamos su pueblo, para que Él sea nuestro Dios, el centro de nuestra existencia. Y mirad qué palabras tan maravillosas. En el versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime. Y eso enseguida nos recuerda capítulo 6. Vi yo al Señor alto y sublime en el templo, ¿verdad? Él es el que habita la eternidad y cuyo nombre no es el amor, la justicia, la verdad, la omnipotencia, la eternidad, no, cuyo nombre es el Santo. Y ese que es el Santo se dirige a su pueblo y dice, yo habito en la altura y la santidad. Él está apartado. Él es tan santo que habita en la altura y en la santidad. Pero luego las palabras evangélicas, las palabras de esperanza. Habito también con el quebrantado y el humilde de espíritu.
Oh, cuánto quisiéramos nosotros eso. Y queremos, de verdad, en nuestros mejores momentos, ¿quién no quiere esto? Si Dios está ahí, ¿quién no quiere tenerlo de su lado? ¿Y quién no quiere ver la sonrisa de Dios? ¿Y quién no quiere que Dios le dé una palmadita en la espalda y le diga, lo estás haciendo muy bien? Y entonces intentamos de mil maneras conseguirlo. Pero ese Dios que habita en las alturas y en la santidad, nosotros no lo podemos hacer venir comprándole un billete barato. Él tiene que venir por su espíritu a nosotros. En la casa de oración es lo que tenemos que pedir. Ven a nuestras almas, Espíritu Santo, y envía del cielo de tu luz un rayo. Eso es lo que tenemos que orar. Porque cuando Él está en nosotros, dice, Él hace vivir el espíritu de los humildes y vivifica el corazón de los quebrantados. Querido, deja de intentar agradar al Señor con tus méritos, con tu fuerza. Deja de intentarlo con tu método de leer la Biblia todos los meses, todos los días, todos los años, y de orar no sé cuántas veces al día, y de hacerte miembro de la iglesia, y de bautizarte, y de pasar tantos ritos. Esa no es la manera. Pide al Señor, Señor, yo soy como esos pastores. Yo soy como esos perros que no ladran. Pero si tú entras en mí, tú harás tu obra en mí. Yo no quiero obstaculizar tu obra poniendo en el camino mis actos religiosos. El Señor dice, yo habito en las alturas, pero también con el que se humilla, sabiendo que no tiene nada en sí que proveer, ni siquiera por agradecer. No hay nada que nosotros podamos presentarle al Señor. Y aquí vemos tres cosas y con ellas terminamos. En primer lugar, que Dios habita con su pueblo. En el trato de Dios por medio de un pacto con sus hijos, ¿cuál es la gran promesa que se repite en toda la Biblia? Yo estaré con vosotros. Esa fue la experiencia de José, ¿verdad? Que se dice de él, le venían todas las desgracias juntas. Y dice Génesis 39:2, mas Jehová estaba con José. Y por eso fue un varón próspero. Esa fue la promesa a Moisés. Señor, no los egipcios, es que ni siquiera mi pueblo va a creer en mí. Que le dice el Señor, Éxodo 3:12, ve porque yo estaré contigo. Que tú eres tartamudo, ya lo sé. Que tienes 80 años, eso ya lo sé también. Que te ves incapaz, que los tuyos no te quieren, que Egipto tampoco. No me lo tienes que contar, yo ya lo sé, pero te he escogido a ti. Señor, manda a mi hermano. No, te he escogido a ti. Y tu fuerza es que yo estaré contigo. Si esta iglesia, y si la iglesia en el siglo XXI ha de recuperar su vigor y su fuerza, no está en traer al gran predicador, no está en usar este método o el otro, está en que el Señor esté en su trono dentro de la iglesia. Con que Él esté con nosotros, ya está todo hecho. El Señor obrará en nosotros. Es lo que le dice también a Josué. Cuando Josué que tenía la experiencia de ver 40 años cómo era ese pueblo para llevarlo por el desierto, ahora él le toca conquistar la tierra y repartirla para ellos. Y le temblaban las piernas. Y una y otra vez el Señor, si hay algo que caracteriza el libro de Josué es, no temas. Y no temas porque de esta saldremos juntos. No temas porque yo estaré contigo. Jehová tu Dios estará contigo. Una y otra vez se repite eso. Esa es la promesa que ya hemos visto en Isaías capítulo 43. Dice, cuando pases por las aguas, el Señor dice, no pasarás. No, lo que dice Romanos 8, vendrá muerte, vendrá persecución, peligro, espada. Pero en todas estas cosas dice, yo estaré contigo. Versículo 5 del capítulo 3, no temas porque yo estoy contigo, de lo heriente traeré tu generación. Y el culmen de todo esto es que el Señor no solamente en un sentido espiritual estará con nosotros, sino que enviará a su siervo, ese siervo del cual nos lleva tiempo hablando a través de esos cánticos del siervo. Ese siervo va a estar con nosotros. Y para que lo tengamos tan seguro, hasta su nombre iba a ser
Emmanuel, Dios con nosotros, Dios en medio de nosotros. Y por eso cuando Él vino, hizo su obra, se identificó con nosotros, hizo lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, lo que no tenemos ni que intentar por nosotros mismos. Él se fue y dijo, no os dejaré solos, os enviaré otro consolador, pero además os envío al mundo y os aseguro que estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando se le dio el nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Así que eso es lo primero que sacamos de este pasaje. En segundo lugar, Dios mora con el humilde. La referencia de Isaías al quebrantado y humilde de espíritu nos recuerda a otros pasajes de la Escritura. Lo tenemos aquí en el versículo 15, ¿verdad? Yo soy el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es santo, pero yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. El Salmo 34 nos lo recuerda, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Salmo 147, versículo 3, Él sana a los quebrantados de corazón. Y cuando viene este siervo y se sube a un monte y les predica, ¿qué es lo primero que les dice? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos recibirán el reino de los cielos. O sea que Dios habita en una santidad inimaginable, pero también en el corazón contrito y humillado. ¿Humillado por qué? Humillado por el pecado. ¿Es necesario que yo diga esto? Pues sí, porque muchas veces nos sentimos al final de la cuerda, muchas veces nos sentimos humillados, pero no por causa del pecado, por causa de una pérdida. Perdemos seres queridos y nos vemos solos. Y nos sentimos tan mal que clamamos al Señor. Y esa dependencia de Él nos dura lo que dura el luto. O nos ponemos enfermos y pensamos que de esta no salimos. Y entonces nos sentimos quebrantados. Y clamamos al Señor. Y nos volvemos fieles y fervientes. Esto se debilita en cuanto nos sentimos fuertes y nos olvidamos de la enfermedad. Y clamamos al Señor cuando nos quedamos sin trabajo. Y nos vemos que no tenemos que comer. Y decimos, Señor, me voy a consagrar a ti. Y el Señor nos provee y nos da. Y cuando tenemos un poco en el bolsillo, nos volvemos a olvidar de Él. Por eso que este quebrantamiento, este corazón humillado en el que el Señor habita, no es cuando es humillado por cosas terrenales, sino cuando es humillado por el Espíritu al contemplar el pecado que hay en su vida. Si tu experiencia espiritual depende de una experiencia malísima que tuviste en un accidente y casi te matas, que estuviste no sé cuántos días en la UBI, que estuviste en bancarrota, que los del banco venían a por ti. Si tu experiencia espiritual surgió de algo de eso, examínate si realmente tu quebrantamiento es del Señor. Porque cuando el Señor obra en un corazón contrito y humillado, es porque ve la carga, la pecaminosidad del pecado. Y si esa no es tu experiencia, no es que se te hayan cerrado las puertas. El Señor recibe al extranjero y al eunuco, ¿verdad? Te recibirá a ti, pero siempre que venga con ese tipo de quebrantamiento delante del Señor. Y no solamente, y aquí sí que terminamos, no solamente el Señor habita en las alturas y en el corazón contrito y humillado, sino en ese corazón que mira al Señor, que busca al Señor, que tiene una fe arraigada en Cristo. Mirad lo que nos dice en el capítulo 61, versículos 1 al 3. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Este es el siervo hablando, ¿verdad? Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Árboles
plan de justicia, plantío de Jehová. Esta es la imagen del paraíso. Dios creó un lugar, creó toda la tierra magnífica, hermosa, insuperable. Pero dentro de eso cultivó especialmente un jardín, el Edén. Pero por causa del pecado tuvo que ser expulsado. Y la batalla del hombre a lo largo de los siglos, el intento de todas las religiones es volver a aquel lugar de comunión con el Señor. Y vamos fracaso tras fracaso después de cada intento. Pero el Señor ofrece crear un paraíso para nosotros, venir de nuevo a nosotros. Envía a su siervo. Y hoy conocemos su identidad. Se llama Jesús de Nazaret, Jesús el Mesías, Jesús el Cristo. Es de su mano. Es bajo la sombra de su justicia, de su obediencia perfecta, de su entrega como sacrificio, que nosotros podemos entrar en ese lugar que estaba impedido por medio de un ángel con una espada de fuego. No hay otra manera de entrar. No hay mérito alguno, no hay crédito que te podamos dar. La iglesia no vale, mi nombre no vale, no es admitido allí, solamente el nombre de Cristo. Estás tú asido a Él. Has renunciado a tu propia justicia. Has renunciado a cualquier acto o a cualquier conjunto de actos religiosos que hayas vivido. A que papá es cristiano o mamá lo es. Que oraba por mí desde pequeñito. Tienes que renunciar a todo eso. Decir, Señor, yo soy este apóstata. Este capítulo me describe a mí. En los detalles tal vez yo no he sacrificado a mi hijo, pero tal vez lo he hecho al ponerlo delante de un televisor a ver cosas que no debía, o haberle hecho testigo de conversaciones con su madre que nunca debieron salir de mis labios. Estoy sacrificando su vida para que sea un gran deportista o el primero en la universidad. De alguna manera yo puedo estar sacrificando a mi hijo al no tener la responsabilidad como padre que debo tener sobre él. Pero aún eso es el Señor perdona. Pero la palabra termina, el capítulo termina con una advertencia. Os decía, promesa, bonanza, bendición, pero termina con esa palabra tan aterradora. No hay paz, dijo Dios, para los impíos. ¿Cuál es tu condición en esta mañana? Ser hijo de creyente no vale. Vivir en un país donde hay un cierto número de llamados cristianos no vale. Pertenecer o asistir a una iglesia de sana doctrina no vale. Tener un cónyuge, un familiar que pertenece al reino, a la iglesia, no vale. El Señor es tan santo que no puede cohabitar con el pecado. Pero Él lo quita, Él lo limpia, hace que su santidad destruya toda maldad. Pídele a Él hoy, con sinceridad, que te depure, que te limpie, que te haga una nueva criatura, para que vivas a partir de aquí para su gloria, para que te deleites en Él, en su día, para que su casa de oración sea para ti un deleite, para que tus hermanos no sean una plaga cuando te cuentan su historia, sino que sean una bendición, redimidos, corredimidos por la sangre de Cristo. No dejes pasar este día sin hacer cuentas con el Señor. Oremos. Señor, gracias por esta palabra, una mezcla de promesas, de bendición, de llamados a buscarte, a ser receptores de tus bondades y por otro lado, unas advertencias terribles de un juicio implacable, al cual no podemos jamás evitar por nosotros mismos. Gracias, Señor, porque Jesucristo sufrió ese juicio por todos aquellos que tú le diste. Gracias, Señor, porque todos aquellos que vienen a Él, renunciando a cualquier mérito propio, Él dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Oh Señor, que así sea con cada uno de nosotros. Bendice, Señor, a los niños que están entre nosotros. Bendice a sus padres. Bendice a los mayores, Señor, que ya estamos más cerca de ir a tu presencia después de vivir vidas que tú nos has dado con muchas décadas de experiencia. Señor, todos te necesitamos, todos necesitamos
valorar de nuevo lo que tú nos das. Perdónanos, Señor, por las ocasiones en que hemos menospreciado tu día, lo hemos ocupado con cosas que para nada aprovechan. Perdónanos, Señor, por nuestra ceguera espiritual. Perdónanos, Señor, porque nos hemos valido de los más débiles para tomarlos como botín. Perdónanos, Señor, porque hemos manchado tu templo con falsas enseñanzas, porque nos ha aburrido y nos ha cansado la dosis de tu palabra que tú querías darnos a través de tu siervo. Oh Señor, danos más hambre y más sed de ti, más hambre de tu santidad, más deseo de agradarte, y danos a tu Espíritu, Señor, sin medida, como tú lo das, para que sin ningún impedimento continúe haciendo su obra transformadora en nosotros. Te lo pedimos, Señor, confiando en tu generosidad, en tu buena disposición hacia los pecadores. Y lo hacemos en el nombre de tu Hijo. Amén. Que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén.